Los místicos antiguos consideraban los lenguajes antiguos y extintos ideales para rituales sagrados debido a su inmutabilidad y reverencia. Creían que todos los idiomas derivaban de un prototipo celestial y que retrocediendo en el tiempo, se podría encontrar el lenguaje original en su forma más pura, conocido como lenguaje celestial, angelical o enoquiano. Antes de sumergirnos en el misterioso y fascinante mundo de Aleister Crowley y sus impactantes enseñanzas, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo sus prácticas esotéricas y su legado siguen influyendo en la cultura pop, la ciencia y la espiritualidad moderna. No te lo pierdas. Esto se pone muy interesante. Enoc es una figura central en esta narrativa, mencionada en textos como el Génesis y el Apocalipsis. Se dice que Dios creó el universo con palabras divinas inscritas en 49 tablas celestiales, que contenían todo el conocimiento y las llaves para los portales celestiales. En la lengua enoquiana, estas escrituras son conocidas como Loaget. Adán usaba este lenguaje en el Edén para comunicarse con Dios, pero tras su expulsión, creó la primera lengua humana basada en recuerdos distorsionados del lenguaje celestial. 7 generaciones después, el profeta Enoc restableció la comunicación divina y transcribió 366 libros en el cielo, pero estos escritos se perdieron en el diluvio. El hebreo original persistió hasta la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas, dispersando las personas y creando diversas familias lingüísticas. 1000 años después, en la década de 1580, John Dee, un hombre de múltiples talentos, viajó por Europa aprendiendo y enseñando. Al regresar a Inglaterra, poseía la mayor biblioteca del país y dedicó su vida a la búsqueda de verdades profundas en matemáticas, misticismo, alquimia y ciencias ocultas, explorando el reino de los ángeles mediante videntes y revelando la magia enoquiana. En 1581, John Dee tuvo una visión del ángel Uriel, quien le dio un cristal para comunicarse con los ángeles. Tras varios intentos fallidos, un año después, Edward Kelly llegó a Dee. Kelly, experto en alquimia y lenguas, demostró poder comunicarse con ángeles, y colaboraron durante 7 años en sesiones de evidencia. Kelly contactó a Anael y otros arcángeles, transmitiéndoles la lengua enoquiana. John Dee, familiarizado con Enoch, buscaba restablecer esta conexión divina. En 1583, Dee solicitó el libro de Enoch, pero los ángeles le dieron las tablas celestiales con 49 discursos divinos. Dee y Kelly reintrodujeron este conocimiento. Con el tiempo, Kelly se interesó más por la alquimia, aunque continuaron las sesiones diarias. En 1584, en Cracovia, recibió las 48 claves, textos esenciales para la gramática y vocabulario enoquianos. Las 48 claves, escritas en un lenguaje distinto al de Loaget, son literatura esotérica compleja. Dee no pudo descifrarlas por completo, y los ángeles revelaron que servían para resolver los enigmas del libro de Loaget, permitiendo acceder a las palabras de Dios. Este sistema de llave y cerradura, llamado Jebal, involucraba un ritual de 49 días. La complejidad del trabajo de Kelly, memorizando rejillas y creando un lenguaje funcional, demuestra su esfuerzo meticuloso. Las traducciones, verificadas por Dee, mostraban la autenticidad de la lengua enoquiana, que tiene un sistema fonético, gramática y sintaxis propios, sin similitudes con ningún idioma conocido. Con el tiempo, Kelly se interesó más en la alquimia. En 1584, recibió las 48 claves enoquianas en Cracovia, fundamentales para la gramática del enoquiano. A pesar de la complejidad, Dee no pudo descifrarlas completamente. La relación entre Dee y Kelly se deterioró, y en 1587 se disolvió tras una orden perturbadora de los ángeles, llevando a Dee a abandonar sus prácticas angelicales. 9 meses después del incidente, Jane Dee dio a luz a un hijo, Theodorus Trebonianus Dee, quien se especulaba que podría ser hijo de Edward Kelly. John Dee lo crió como propio y guardó el escándalo en secreto. En 1589, Dee regresó a Inglaterra con su familia, mientras Kelly encontró empleo como alquimista del emperador Rodolfo II. Nunca se reencontraron. Edward Kelly, acusado de falsificación y nigromancia, acumuló reputación de fraude. Todas las comunicaciones angelicales fueron mediadas por Kelly, lo que planteó dudas sobre la autenticidad del enoquiano. Sin embargo, Dee mantenía una profunda devoción y seriedad en sus investigaciones. A lo largo de su vida, John Dee mostró dedicación y compromiso en sus estudios espirituales y académicos, enfrentando la frustración de traducir y comprender el idioma místico. Consideraba su misión como un deber sagrado y no hubo informes de enfermedad mental. Dee empleaba un riguroso método de trabajo, verificando la autenticidad de sus transcripciones. Edward Kelly partió al Sacro Imperio Romano,
donde fue ennoblecido y prometió producir oro al emperador Rodolfo II, pero fue encarcelado y murió tras un intento de fuga. En 1589, Dee regresó a Inglaterra, pero encontró su biblioteca vandalizada, marcando un fin melancólico para su vida. Al regresar a Inglaterra, John Dee fue temido como un conjurador de espíritus. Encontró apoyo en Elizabeth, quien lo nombró guardián de la Christ Church en Manchester. Sin embargo, enfrentó desprecio y su esposa Jane y 2 de sus hijas murieron por la peste negra. Tras la muerte de Elizabeth, James lo privó de sus posiciones y Dee cayó en la pobreza. Vendió sus libros para sostenerse hasta su muerte a los 81 años. Posteriormente, muchos de los diarios de Dee con información sobre la lengua celestial permanecieron cerrados hasta finales del siglo XIX. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, fundada por Samuel Maces, redescubrió estos escritos y los incorporó a sus prácticas. Entre sus miembros más notables estaba Aleister Crowley, quien se convirtió en una figura central en el ocultismo del siglo XX. Crowley dejó Inglaterra para explorar el ocultismo en India, China y Egipto, donde tuvo experiencias que cambiaron su vida. Durante 3 días, Crowley anotó las palabras de Ibas, formando la base de su influyente Libro de la Ley. Creyó ser la reencarnación de Kelly y fundó la religión Telema. Crowley difundió sus ideas, combinando los descubrimientos de Dee y Kelly con su conocimiento de religiones antiguas. Desarrolló el concepto del cuerpo de luz, una herramienta para viajar a reinos superiores y adquirir conocimiento. Reinterpretó el Apocalipsis como una transformación mental, buscando un salto evolutivo en la conciencia humana. Crowley se convirtió en una figura controvertida del pensamiento moderno. Aleister Crowley vivía de una manera que desafiaba y chocaba con las normas sociales de su tiempo, recordando al comportamiento del místico ruso Rasputín. Sus actitudes y enseñanzas radicales lo llevaron a ser duramente criticado por muchos intelectuales prominentes y demonizado por los medios de comunicación. En respuesta, Crowley adoptó el título provocativo de la Bestia 666, burlándose de la academia y la alta sociedad que lo veían como una figura diabólica. El estilo de vida extravagante de Crowley terminó por agotar su considerable herencia. Pasó sus últimos días sin recursos financieros, viviendo en una pensión modesta, y falleció de bronquitis crónica en 1947. A pesar de ser odiado y marginado en vida, la influencia de Crowley y sus enseñanzas creció significativamente después de su muerte. 20 años más tarde, durante el auge del movimiento contracultural en Estados Unidos, muchas figuras prominentes de esa era adoptaron aspectos de Telema y las filosofías de Crowley. Los Beatles fueron influenciados por Crowley, apodándolos Sargento Pepper y reflejando su impacto en su álbum. Su rostro aparece en la portada, marcando los 20 años desde su muerte. Crowley influyó en la cultura pop, la espiritualidad, y también en figuras como Jimmy Page, Mick Jagger y David Bowie, quienes exploraron sus prácticas esotéricas. En los años 60, el impacto de Crowley se expandió a nuevos movimientos religiosos, como Wicca y Tarot, e influyó en L. Ron Hubbard antes de la fundación de la Cienciología. Este periodo buscaba nuevas formas de espiritualidad y revisaba tradiciones místicas antiguas. La influencia de Crowley también llegó al pensamiento científico. Timothy Leary, un psicólogo famoso por apoyar el uso de sustancias psicodélicas, incorporó las enseñanzas de Crowley en sus teorías sobre la mente y la percepción. En la ciencia, Jack Parsons, pionero en la ingeniería de cohetes y cofundador del Jet Propulsion Laboratory, practicaba telema y aplicaba sus principios en su trabajo. Parsons, conocido como el padre de la ciencia de cohetes, dejó una huella indeleble en la ingeniería aeroespacial, siendo honrado con un cráter en la Luna en 1972. En los años 40, Crowley designó a Jack Parsons como líder de la Agape Lodge. Parsons incorporaba prácticas espirituales en su trabajo, recitando en lengua enoquiana durante sus experimentos con cohetes. Murió a los 37 años tras una explosión en su laboratorio, levantando sospechas sobre un posible ritual oculto. Poco antes de su muerte, escribió a Crowley mencionando experimentos exitosos. Algunos creen que intentaba acceder a un nivel superior de conciencia, siguiendo las enseñanzas de Crowley y abriendo portales del entendimiento. Esto podría haber desencadenado una transformación mental en el inconsciente colectivo de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la vida y el legado de Aleister Crowley. Si disfrutaste del vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Tu apoyo es esencial para que sigamos explorando y compartiendo estas fascinantes historias de magia, ocultismo y sus impactos en la cultura y la ciencia. ¡Hasta la próxima!